Dos corazones felices y amorosos. A través del oscuro y totalmente incoloro mundo de las sombras caminaban. Tenían diferentes poderes, pero una cosa era la misma, todos conocían, o habían oído, la leyenda de las tres sombras que pueden dejar ir tu alma, disolviéndola en la oscuridad, y liberándola de los grilletes de este horrible mundo, de los elegidos por las sombras. Por eso, cuando las sombras divisaron un grupo con tres sombras muy fuertes delante de ellas, tuvieron cuidado de no acercarse más que un par de kilómetros al grupo. Muchos tenían miedo, pero la mayoría los respetaba. Y así, a través de este mismo mundo de las sombras, caminó este mismo grupo que todos evitaban. Caminaban en absoluto silencio y llevaban 6 largos días caminando. Cada uno tenía sus propios pensamientos, algunos simplemente se cansaron de pensar y se fueron por donde los llevaron. Sin embargo, una pequeña Shinigami, de pelo negro, ligeramente azulado y ojos de color violeta, estaba más pensativa que las demás, pues estaba recordando lo que había sucedido 6 días atrás. Deberías irte, porque estoy más allá de la salvación, dijo Ichigo. Miró a los ojos de todos, pero lo único que encontró allí fue incomprensión. Ichigo, ¿de qué estás hablando? Rukia estaba tan furiosa como los demás, pero solo ella no podía ver la verdad, la capa de Ichigo estaba rota. ¿Cómo? Y sobre todo ¿dónde? ¿Vamos a ir sin ti? Irás a la sociedad de almas, les dirás que la misión fracasó, que me convertí en una sombra y me mataste. Hablaba con presión, pero era necesario que hicieran lo que él pedía. No entiendo. El amor se arremolinaba en su cabeza, impidiéndole ver la verdad que necesitaba ver. Hemos venido por ti. ¿Por qué no quieres venir con nosotros? Rukia empezaba a entender pero, desesperadamente, no quería creerlo. Rukia. Ichigo bajó la cabeza, con la esperanza de esconderse de los penetrantes ojos que tanto le gustaban y que, por tanto, debía soltar. Tú mismo lo sabes todo, pero no quieres entenderlo. Por favor, no me hagas decirlo. Sus ojos brillaban de súplica, pero no fue escuchado, y así tuvo que hacerlo. Mi capa está rota, lo que significa que no puedo volver. Vio como su amada, lentamente, llegaba a lo que le habían dicho y como sus ojos se abrían con horror. Espero que no se culpe por esto, pensó Ichigo, pero ya sabía que las cosas iban a resultar todo lo contrario. Todo es culpa nuestra. No había lágrimas que fluyeran de sus ojos, habían desaparecido, pero sí había dolor por alguien que, protegiendo a otros, se había puesto una vez más en evidencia. No Rukia. Todos le miraron sorprendidos. No fue tu culpa, para nada. Al ver la cuestión del agua limpia, decidió decir las cosas como son. No usé el poder de las sombras solo para protegerte. Y cuando liberé el alma de esa penumbra y mucho antes. Hizo una mueca y bajó la mirada. Pero tu capa estaba intacta y no se rompió, dijo Isis. Era el único en el que la curiosidad superaba el asombro ilimitado y la sorpresa extrema. Estaba rota, pero nadie se dio cuenta. Miró a todos y vio la determinación en sus ojos, así que continuó. No nuestro, volvió a mirar a Ichigo y Zangetsu. Ojos, originalmente tomaron fuerza de este mundo. No sé, tal vez sea un accidente, tal vez no, pero en cuanto llegué a este mundo, empecé a usar los poderes de las sombras, así que, suspiró con fuerza. Resulta que es una conversación difícil. Ichigo pensó para sí mismo, y estaba a punto de detenerse cuando se echó para atrás. No, yo lo empecé, así que ya no hay vuelta atrás. Y así, en el primer segundo en que me convertí en una penumbra, perdí mi oportunidad de volver. Ichigo, tras decir esto, se puso la capucha y, sin mirar a sus amigos, siguió adelante. Tengo que ir más rápido. No puedo mirarlos a los ojos en este momento. Perdición, dolor, resentimiento. Esos eran los 3 sentimientos que se podían escuchar en la mente de una adolescente que antes tenía 17 años y que ahora es una penumbra que solo puede andar por el mundo hasta convertirse en una verdadera sombra, sin sentimientos, emociones ni personalidad. Los sacaré de aquí, y luego lucharé contra Ichigo y Zangetsu, y entonces nos disolveremos juntos en el aire de este mundo. No es el final que imaginé, literalmente, hace 2 meses, pero es mejor que convertirse en una sombra. Sus pensamientos cesaron en ese momento y se concentró en la carretera, vigilando la reacción de sus amigos para asegurarse de que no estaban demasiado lejos de él. Y no se quedaron atrás, siguiéndole, pisándole los talones, estaban dando sentido a todo lo que habían oído y leído, buscando una salida, pero ¿la encontrarían? De eso dudaban. El mundo de las sombras,
A propósito, les había dado esos ojos para que no pudieran escapar. Ese fue el único pensamiento común que permaneció en la mente de los 5 adolescentes, más de un segundo. Las 3 medias sombras caminaban en silencio, sin pensar en nada más que, de vez en cuando, mirarse por encima. Sus miradas comunicaban dolor y simpatía, pero ni una gota de alegría. Cada uno de ellos se dio cuenta de que, una vez que hubieran escoltado al equipo fuera del mundo de las sombras, pondrían fin a su tormento con una batalla en la que se quitarían las capas y, juntos, se disolverían en este horrible mundo en el que no había felicidad. No importa cuántos amantes vengan a este mundo, no será un mundo feliz, porque uno de ellos será asesinado por el mundo de las sombras, y el dolor del otro se alimentará de él. Es una ley de este mundo que no puede ser cambiada. Pensó Rukia. Me sentí miserable entonces, pero aún albergaba la esperanza de poder restaurar la fuerza de Ichigo. Pero las esperanzas que no esperaban a la acción nunca se iban a hacer realidad. ¿Cómo no me di cuenta en ese momento? Se había hecho esa pregunta 1000 veces en los últimos 3 días, pero no había sido capaz de encontrar ninguna respuesta. Aunque, todos comprendimos que este mundo era realmente horrible cuando ocurrió lo que pasó hace 3 días. Ella, una vez más, se sumergió en el torbellino de los recuerdos, pero, esta vez, no eran tan simples, eran aún peores y más llenos del sufrimiento de su amante. Pero para entender y analizar adecuadamente tanto sus acciones como las de ellos, necesitaba tener la cabeza fría, lo que era muy difícil de conseguir cuando se trataba de Ichigo. 3 días antes. Habían pasado 3 días desde el anuncio de Ichigo de que los escoltaría, fuera de este mundo, quedándose aquí él mismo. Toda la tripulación, excepto las 3 medias sombras que permanecieron en silencio y miraron a su alrededor en silencio, discutiendo cualquier cosa con tal de que el silencio, que probablemente todos odiaban ya, no durara más de un minuto. Pero todo cambió cuando, más adelante, apareció una media sombra baja, que parecía más un anciano que un joven. Y así resultó. Era un anciano con un largo bigote gris y ojos grandes, pero casi muertos. Y no habría pasado nada, al fin y al cabo, se habían encontrado con más cosas en su camino, pero Ichigo se detuvo bruscamente en cuanto vio el rostro del anciano, que apenas quedaba oculto por una capucha no demasiado profunda. El viejo, Ichigo, con manos temblorosas, se quitó la capucha. Su voz temblaba de una manera que nadie había oído antes, pero no era eso lo que parecía más extraño, sino el hecho de que ese mismo anciano levantara la cabeza y mirara a todo el equipo. Su mirada era irreflexiva y vidriosa, hasta el momento en que miró a Ichigo. Ichigo. Su voz era muy chillona, pero todos pudieron ver su sonrisa triste, y una luz de razón y algo más. ¿Felicidad? Ante las palabras de su maestro, Ichigo solo asintió. Sus labios rozaron una sonrisa ligeramente amable y brillante, una que no se ve a menudo ni siquiera en el mundo real, pero, en este, solo sonreía así a sus hermanas y a Rukia, y como estas 3 personas eran, para él, las más queridas, los 5 adolescentes concluyeron que esta penumbra significaba mucho para su amigo, y por eso no se atrevieron a interferir. Ichigo y Zangetsu, por su parte, tras escuchar la historia de cómo Ichigo fue encontrado por un anciano y le enseñó todo lo que podía necesitar, sentían el máximo respeto por este anciano, y por ello decidieron quitarse las capuchas. Justo cuando Ichigo estaba a punto de dar un paso, hacia el que podría llamar su segundo padre, la capa del hombre comenzó a descomponerse, ante sus ojos, convirtiéndose en ceniza. El viejo Ichigo quiso correr hacia arriba, pero fue detenido. El anciano extendió el brazo delante de él, deteniendo a su aprendiz. Por mucho que quisiera, paternalmente, abrazarle, preguntarle por los que le seguían, preguntarle por todo, pero no podía, porque en menos de un minuto podría, para siempre, convertirse en una sombra, y por eso necesitaba pedir algo. Cuidado con Ichigo. Ya no tenía fuerzas para las palabras, pero tenía que decir las últimas palabras, apoyando así al que podía llamar su hijo. Ichigo, eres noble. Incluso en este mundo deshonroso fuiste capaz de encontrar la manera de hacer cosas nobles. El anciano miraba a Ichigo con una amabilidad que todos podían ver, pero los 5 rescatadores no sabían el motivo de esa amabilidad, por lo que solo observaban. Todo el mundo de las sombras sabe de las 3 medias sombras que pueden liberar un alma y enviarla a descansar. ¿Qué quieres decir con eso? Ichigo no era ni mucho menos un estúpido y, por tanto, podía entender fácilmente a la gente que le rodeaba, especialmente a las personas cercanas a él. Y, en este momento, sintió,
en esas palabras, una petición, o debería decir, una súplica. No interrumpir. Una mirada severa se apoderó de él. Y sintió calor en su alma por esta mirada, porque le miraban así los que le querían, los que se preocupaban por él. Viví muchas vidas, tú las conoces, pero solo al final aprendí lo que es la verdadera nobleza, no codiciosa, sino dispuesta a ayudar. Has hecho muchas acciones buenas y amables y. Ahora te pido un favor. Casi todos entendían ya lo que quería decir, pero el propio Ichigo se negaba a creerlo. Haz una cosa por mí. Me doy cuenta de que no tengo derecho a pedirte esto, pero, mátame, Ichigo. El anciano miró, directamente a los ojos de su alumno. Esos ojos parecían mirar fijamente su alma. Ichigo no se lo creía. Él, simplemente, no podía creerlo. ¿Cómo que está pidiendo? ¿Cómo puedo conceder su petición? Es como un padre para mí. ¿Cómo puedo? En su rostro se reflejaba un horror no disimulado. Ichigo dio un paso atrás, pero aún así se atrevió a hacer la pregunta que tanto le molestaba. ¿Pero por qué? Suspiró, tranquilizándose. ¿Por qué quieres morir por mi mano? Sus ojos se quedaron en blanco. Como estaba de medio lado cuando todos los demás lo estaban, podían verlo claramente. Al oír esto, el anciano bajó los ojos y sonrió con tristeza. ¿Cómo puedo explicarle que quiero que el que liberó mi alma sea el que me la entregue? Haciendo acopio de fuerzas, que no eran muchas, miró a su desconcertado hijo y decidió contarle todo tal y como era. Hace tiempo que oí rumores sobre aquellos que, en el último momento, salvan las almas de las medias sombras y supe que eras tú. Luego me enteré de que eran 3 y me alegré de que hubieras encontrado compañeros. Y ahora, viendo que has encontrado no solo compañeros sino también amigos, te pido. Se detuvo, recogió más aire en sus pulmones y dijo algo que hizo que el resto del equipo entrara en un severo estupor. Ichigo Kurosaki, mi antiguo compañero, mi primer y único aprendiz, así como alguien a quien puedo llamar hijo, libérame de las cadenas de este mundo, por favor. Mátame. Ya no hablaba en voz baja como antes, sino que casi gritaba. Ichigo se puso de pie. Pensó en lo que le había dicho su profesor. ¿Tenía miedo? No. Comprendió que al hacerlo liberaría al viejo, pero a sí mismo no podía. ¿Cómo en qué estoy pensando? El viejo me ha enseñado tanto, y no había nada que pudiera hacer para recompensarle, solo mi presencia, pero eso no es suficiente. Y ahora tengo la oportunidad de devolvérselo, aunque no en su totalidad, pero podré devolver una parte. Entonces no podemos esperar. He sido un Shinigami y he liberado almas en la sociedad de almas más de una vez, y ahora liberaré el alma de mi maestro. ¿Pero a dónde? ¿Pero qué más da? Sigue siendo mejor que aquí, y entonces, yo también iré a por él, pensó. Mientras, en su mano, la espada, su zanpakuto, comenzaba a formarse. Esto sorprendió al anciano, pero inmediatamente recordó cómo Ichigo había descrito su arma. ¿Cómo así que es él? Entonces es Zangetsu. Hermoso zanpakuto, incluso y encaja perfectamente con Ichigo. Me alegro de que vaya a morir de un zanpakuto, aunque sea un antiguo Shinigami. A partir de estos pensamientos, una sonrisa tan amable y nativa apareció en el rostro del anciano que Ichigo comprendió plenamente a su maestro. Gracias, por todo, maestro. Si hubiera habido otro momento y otro lugar, tal vez Ichigo habría dejado fluir las lágrimas no invitadas, pero no ahora. Este momento le recordó el momento en que el anciano dijo que se iba. En estos momentos uno no debe mostrar lágrimas, de lo contrario, podrías causar aún más dolor a los que te rodean. Ichigo lo entendía, y por eso se lo guardó. Gracias, Ichigo, por todo. Pero sobre todo te agradezco que hayas hecho lo que te pedí, aunque sea tan desagradable para ti. Miró a Ichigo con gratitud y se dio cuenta. Comillas ahora. Dicen que los pensamientos de los seres queridos son muy parecidos, pero los pensamientos de estos dos, a menudo, no solo eran iguales, sino que eran como dos guisantes en una vaina. Y la mano en la que reposaba el zanpakuto tan familiarmente, con un movimiento familiar, iba en diagonal, de arriba a abajo. La mano no vaciló, se mantuvo firme, pues estaba ejecutando la última voluntad de quien era querido por su amo. En un segundo, el cuerpo del anciano, atravesó una profunda y fatal herida, y el manto de energía oscura que debía convertirlo en una sombra se evaporó. Gracias Ichigo. Sé feliz. Las últimas palabras escaparon de sus labios casi muertos, y su cuerpo se dispersó con millones de partículas de Reatsu. Todo el mundo observó cómo estas luces, como partículas de luz solar, parpadeaban en lo alto, volando hacia el cielo negro, quizá incluso más allá.
Pero uno de ellos no miraba hacia allí, sino hacia el frente, y su mano agarró el zampacto negro y alquitranado con tanta fuerza que aparecieron grietas en él. El sonido despertó a todo el equipo, a pesar de que era la primera vez que veían al anciano, pero ya comprendían lo querido que era para su amigo. Rukia quiso acercarse y abrazar a su amante, pero vio. El manto de sombras de Ichigo comenzó a evaporarse rápidamente, aunque no, se estaba descomponiendo, algo que nadie, ni siquiera las medias sombras, había visto. Los extremos del manto desgarrado mostraban destellos de fuego tan negros como el propio manto. Y, mientras tanto, la mano que había estado agarrando al pobre zampacto a las grietas se relajó y, para sorpresa de todos, lo soltó. Pero la espada no cayó, sino que flotó, por el aire, lejos de la mano derecha del maestro, que la había soltado. La capa siguió ardiendo y el zampacto empezó a desaparecer, convirtiéndose en Reatsu y empapando la manga de la capa de sombra. De los ojos de Ichigo no brotaban lágrimas, ni sangrientas ni ordinarias, simplemente no estaban allí. Su rostro estaba relajado y, completamente, inexpresivo, aunque normalmente se podía leer un montón de emociones allí, incluso si su amo las ocultaba. Sus ojos estaban completamente en blanco. Su cabeza se hundió. Y entonces, llegó a la mente común. Koma ha perdido el juicio. La idea era imposiblemente horrible y tan aterradora que todos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para evitarlo. El manto había dejado de arder. Estaba casi a mitad de camino. Lo mismo ocurrió con las capas de Ichigo y Zangetsu, pero no sintieron nada. Todo el dolor, todo el sufrimiento se lo llevó Ichigo, y no pudieron cambiar nada, porque él no lo permitió. Ichigo bajó su mano derecha, que seguía extendida y apuntando en dirección al lugar donde había estado recientemente el zampacto, se echó la capucha sobre la cabeza y siguió adelante. El equipo, formado por dos medias sombras, dos Shinigami, dos humanos y un Kinki, se puso en marcha tras su líder, que iba empeorando, ya que el uniforme de Shinigami que Ichigo llevaba antes de entrar en el mundo de las sombras asomaba ahora por debajo de los restos de su capa. La chica estaba tan absorta y sumida en sus recuerdos que no se dio cuenta de una cosa importante: sus escoltas, las tres penumbras, estaban tensas y preparadas para rechazar los ataques en cualquier momento. Rukia solo se dio cuenta de que algo iba mal cuando pinchó la espalda de Renji, que iba delante. Oye, Rukia, ¿qué estás haciendo? Abarai, que al principio quiso indignarse, al ver que algo andaba mal, pasó de la ira a la piedad, pues no reconoció a su siempre sereno y atento amigo en el angustiado joven Shinigami. Ops. Lo siento. Lo siento. Habló por separado, ya que todavía estaba tambaleándose por el recuerdo, y el hecho de que el recuerdo no fuera agradable, solo añadió una sensación de confusión a su ya enorme dolor. ¿Por qué paramos? Y pura inocencia, en esos ojos suyos habitualmente decididos y dispuestos. Tienes muchas cosas en la cabeza. Renji sonrió, forzadamente, y pensó para sí mismo. Recordar de nuevo, el pensamiento no era agradable, pues sacudía la memoria de cosas que había deseado no recordar nunca. Nuestros acompañantes, al oír estas palabras ambos hicieron una mueca como si se hubieran comido un limón, pues, hasta ahora, querían que la palabra acompañantes se convirtiera en compañeros. Llevan más de media hora girando la cabeza. Estaba a punto de terminar ahí, pero Zangetsu lanzó, en su dirección, una mirada no muy agradable que decía comillas prepárense, por lo que los Shinigami sacaron sus zampactos de sus vainas, Uryu se conjuró con un arco, Chad activó sus manos, y Orihime, con un gesto habitual, buscó sus horquillas. No pasó nada durante un par de minutos, solo que las tres medias sombras intercambiaron una variedad de miradas, desde la preocupación y la inquietud, por parte de Zangetsu, hasta la alegría y la felicidad, por parte de Ichigo. Aunque el equipo ya adivinaba que esa alegría en su mirada, no era realmente sana, e incluso todo lo contrario, nada sano. Debería estar en la 11ª escuadra. Un pensamiento completamente irrelevante pasó por la mente de Renji Abarai. Tras un momento de mirada activa, Ichigo se quitó la capucha y, con una mirada completamente impasible, miró a todos los que estaban a su lado, así como a todos los alrededores, y entonces, con una voz que haría que Byakuya se sintiera celoso de su frialdad, dijo: estamos rodeados. Ante estas palabras todos se quedaron aturdidos y la única pregunta fue la palabra comillas como, que Rukia se apresuró a expresar, como la más incomprensible. ¿Cómo? Se alegró de romper el silencio que había empezado a hacerse en el grupo. ¿Cómo? Esa es una gran respuesta. Primer puesto, en una competición de los más tontos,
cortos e impenetrables. Aquí se detuvo, recordando que Ichigo sí había perdido el sentido. Y Rukia, una vez calmados sus ya muy agitados nervios, la ira y las ganas de abofetearla, decidió preguntar lo que le parecía más apropiado, en esta situación. ¿Dónde están? La pregunta era concreta, pero tan tonta que decidió volver a preguntar. ¿Cuántos hay? Esa es una buena pregunta, Rukia. Se elogió a sí misma, tranquilizándose, como siempre hacía en la batalla. ¿O qué clase de pregunta es esa? Ichigo dijo que estábamos rodeados, y tú. Reprendiéndome a mí misma, en un momento como este, qué estúpida. Dejó de autoexcavarse, porque escuchó la respuesta, pero no de la que contaba, y por ello, un poco, molesta. Eso es todo lo que no podemos ganar. Fue Ichigo quien habló, pero su voz no tenía la alegría a la que todos se habían acostumbrado durante los 3 primeros días. ¿Pero por qué hay tantos? No estás tan debilitado, así que hay un montón de ellos, pero entonces ¿por qué? Era lógico que lo pidiera, porque nadie más se habría atrevido. Porque no estamos muy lejos de la grieta, y está muy bien vigilada. Ichigo no se emocionó, pero la propia Rukia lo sabía. Derretiré este hielo y te devolveré la vida de Ichigo. Por muy postizo y trillado que sonara, así lo pensaba ella, y no estaba dispuesta a echarse atrás. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Ishida estaba claramente asustado, pero trató de no demostrarlo, aunque ¿por qué? Nadie lo entendió. Todos sus amigos estaban aquí, y todos podían ver lo asustado que estaba. No tengas miedo, Kinki. Se podía oír la sorna en la voz de Ichigo, como siempre. Porque si no iba a tener miedo, Uryu quiso volver a discutir, pero fue interrumpido por Rukia, que tenía un buen sentido de la trampa en todo esto. ¿Qué están haciendo ustedes tres? Sus ojos estaban entrecerrados, como solían estarlo cuando sospechaba algo. Ichigo sabía que ella ya se había dado cuenta, y por eso no se resistió, simplemente porque no había tiempo. No solo fuimos a despedirte. Zangetsu empezó a decir algo para evitar las heridas de su amigo, pero decidió contarlo todo él mismo, de hecho, como siempre. No había tiempo. Ichigo se giró para mirar a todos. No había ninguna emoción en su rostro, pero, en sus ojos. En sus ojos, todos notaron el dolor. ¿Cuánto dolor hubo? Una cantidad inconmensurable. Pero a pesar de todo ese dolor, Ichigo continuó siendo un excelente líder y dirigiendo a aquellos que le confiaron sus vidas. Según Zangetsu, no decidimos apuntarnos a ser tu escolta por una razón. No hay tiempo para explicar todo, así que solo diré esto. Pude ver que estaba reuniendo sus fuerzas y pensamientos. El viejo, el que maté, su voz tembló al pronunciar la última palabra, pero nadie lo juzgó, porque todos lo entendieron. Me habló de la hendidura. Pero también dijo que estaba muy vigilado y que entrar en él sería casi imposible. Los 5 lo miraron incrédulos porque sabían que sería difícil llegar al lugar, pero no tanto. Y por eso decidimos ir con vosotros y protegeros, incluso a costa de nuestras vidas. Nadie podía aguantar más. ¿Qué? Renji probablemente no podría hacer más que eso. ¿Cómo pudiste? Rukia estaba tan enfadada como siempre, y gritó tan fuerte como siempre. Kurosaki, te has vuelto loco. Una declaración de hechos, en el espíritu de Isis. Kurosaki, Kungun. Inoue nunca pensó mucho en ello. Ichigo. Y ante esto, el que estaba hablando miró a Zangetsu, y, junto con Ichigo, pensó. Es contagioso. No había burla en sus pensamientos, sino ansiedad, pero no por lo que pensaba, sino por lo que iban a hacer. Y, calma. El equipo de 5 criaturas, de diferentes razas, no entendió inmediatamente de quién se trataba, pero cuando miraron a su alrededor, vieron a Ichigo, que estaba listo para luchar, al igual que los otros dos. La única razón por la que no se dieron cuenta de quién era la voz era porque era desacostumbradamente tranquila, y en su fondo, había notas de fatalidad que eran imposibles de no notar. ¿Cómo vamos a proceder, Rei? La sorna había vuelto al timbre de aquella voz de doble lengua. Sin embargo, todo el mundo comprendió que de esta manera el dueño de esa voz intentaba calmarse a sí mismo y a los que le rodeaban. Tú mismo ya lo sabes todo, Ichigo. Lo dijo con una amabilidad que fluyó invisiblemente a través de las palabras. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Ichigo, tan amable como en los raros momentos de su vida. Sí, lo sé. Rukia, Renji, Ishida, Orihime y Chad se miraron rápidamente. Como no iban a hacerlo, porque era la primera vez que escuchaban la tristeza en las palabras del vacío. ¿Y tú, Kinki, has olvidado nuestro plan? Pero por mucha tristeza que hubiera en sus palabras,
Nunca perdería la oportunidad de burlarse de su vecino, sobre todo si se trataba del antiguo compañero del alma con el que había compartido tanto las alegrías como las penas durante tanto tiempo. No, no lo he olvidado, Ichigo. Zangetsu se permitió una pequeña sonrisa que no todo el mundo puede ver. Y mientras tanto, las sombras avanzaban. Ahora, incluso dos personas sin ninguna capacidad sensorial podían percibirlos. Sin embargo, al cabo de un minuto, todos tuvieron la oportunidad de ver la multitud de coágulos de energía de este mundo que, desde todas las direcciones, rodeaban al equipo. No importa lo entrenado que esté un luchador, el miedo se colará en su corazón. Todo el mundo conoce el miedo, y quien diga lo contrario es un tonto como pocos. ¿Reí? Ichigo no respondió. Ichigo. De nuevo, no hay reacción. Todo el mundo desesperaba por conseguir algo de él, pero en ese mismo momento dijo, en voz baja. Acerquémoslos. Todo el equipo se sorprendió, pero ya no se escandalizó, pues en las últimas semanas habían recibido tantas sorpresas y sobresaltos que simplemente habían olvidado cómo mostrarlo en toda su extensión. ¿Cómo lo dejas pasar? Ya están lo más cerca posible. Ichigo hablaba en un susurro, pero se podía escuchar fácilmente lo que pensaba sobre el asunto, también, por su pellizco. Necesitamos acercarnos aún más. De lo contrario, no conseguiré a todo el mundo. Esta vez, su líder mutuo giró ligeramente la cabeza para que todos pudieran ver su rostro concentrado y darse cuenta finalmente de que no estaba bromeando. Bien, pero ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Era Zangetsu cuya voz sonaba dudosa. Sí, funcionará. Lo he visto una vez, aunque de lejos, pero lo he visto. Los miró a todos, sin perder de vista las sombras al mismo tiempo. ¿Y a qué distancia dirías que lo viste? Ichigo, desesperadamente, quería apaciguar la situación, porque, con cada segundo que pasaba, se estaba volviendo más y más acalorada. Y lo consiguió. Solo desde el otro lado del mundo. ¿Satisfecho? Ichigo contestó inmediatamente, pero no se oí griega o ninguna molestia, solo un leve resentimiento, detrás del cual se escondía la secreta alegría de saber que hay quienes estarán ahí para ti, siempre. Y las sombras se acercaban. No había sombras ordinarias, solo las había más altas y eran enormes. Y en esa hora más difícil, más aterradora, apareció el héroe que había salvado a todos y siempre, Ichigo. Ahora, dijo. Las tres medias sombras se miraron y asintieron. Después de eso, Ichigo se dio la vuelta y se alejó, pero no fue muy lejos, solo 8 o 10 pasos, que pensó que serían suficientes. Ichigo y Zangetsu también se dieron la vuelta, pero no iban a ninguna parte. ¿Qué está pasando? Comillas fue el último pensamiento antes de que todo comenzara. Ichigo levantó su mano derecha y una pequeña bola de luz comenzó a formarse en ella, mientras que al mismo tiempo, su capa de sombras ardía como entonces, ardiendo con una llama negra. Sin embargo, por muy negra que fuera la llama, la bola de luz, en la palma de su mano, se hacía más grande y brillante, en proporción directa a la forma en que la capa se atenuaba y encogía. Rukia se lanzó sobre Ichigo para detenerlo, o al menos intentarlo, pero se lo impidieron. Dos manos, una a su izquierda y otra a su derecha, la bloqueaban a ella y a los que seguían su camino. Cuando el equipo miró, con ira y rabia en los ojos, a los que se encontraban en su camino, se horrorizó. Las capas de las tres medias sombras ardían al mismo tiempo, y había, en sus ojos, tanto tristeza como alegría. La misma combinación de lo imposible que el día. El día en que Ichigo había entrado en el mundo de las sombras, y con él Ichigo y Zangetsu. La bola de luz, en la mano de Ichigo crecía cada vez más, y las sombras seguían llegando. Y cuando el grupo estaba a un mísero centenar de metros, y el orbe era casi 3 o 4 veces más grande que el que lo creaba, Ichigo gritó. Los ojos. Todos se entendieron sin palabras y se taparon los ojos. Lo último que vio Rukia, antes de la enorme explosión de luz, fue a Ichigo apretando la palma de su mano, y luego, la explosión. Una gigantesca bola de luz del alma, un antiguo Shinigami temporal, explotó mientras apretaba, con la palma abierta, hasta entonces. La luz cubría toda la zona. ¿Esta luz mata? No, ha convertido todas las sombras en polvo, o mejor dicho, en cenizas. Pero los Shinigami, los humanos, los Kinki y las tres medias sombras que provocaron la explosión, no se vieron afectados por la luz. ¿O se lo impidieron? ¿Quién sabe? Pero una cosa es segura, el poder tiene un precio, y ese precio es la vida. Cuando todo el equipo abrió los ojos, lo primero que vio fue la devastación. El suelo,
o lo que lo había sustituido, estaba agrietado y había una gruesa capa de ceniza en su superficie. Todos comprendieron de dónde procedía, porque no había sombras, ni se veía, ni se oía, ni siquiera se sentía, solo quedaba la ceniza, como prueba de que habían estado aquí. Lo siguiente que vieron todos fueron las medias sombras, aunque sería un error llamarlas así, pues no quedaba nada en absoluto de las capas. Todos se asombraron, pero no las medias sombras, dos de las cuales, con las piernas débiles por la falta de fuerzas, se apartaron de la compañía y, acercándose a su líder, se dieron la vuelta. Primero los dos y luego Ichigo, pero al contrario de lo que todos especulaban, había una sonrisa brillando en su rostro y amor en sus ojos. Aparentemente, antes de convertirse en sombras, el mundo de las sombras, trae todos los recuerdos y sentimientos, para seguir atormentando y alimentándose, del sufrimiento de su víctima. Eso es lo que todo el mundo parecía pensar, pero no era así. Una, tan pequeña para ser una adolescente, una Shinigami, estaba pensando en algo totalmente distinto, o más bien no estaba pensando en nada. Los pensamientos, en su cabeza, llegaron un poco más tarde, cuando la energía negra comenzó a reunirse alrededor de las tres antiguas medias sombras. No. Su grito se oía o probablemente en todas partes, pero ella no lo escuchó, lo único que le importaba era él, al que amó, ama y amará, hasta el final, lo que no dejará que ocurra en los próximos 1000 años. Rukia corrió hacia Ichigo. Él, prudentemente, extendió los brazos a los lados, y ella se acurrucó en sus brazos. Rukia, tu escudo. Comenzó y fue interrumpido desafiantemente. No me importa. Ella lo miró, directamente a esos ojos peculiares e irreales. Vio en ella determinación y ganas de ayudar, pero de ayudar, pensó, no podía ayudarle. Ella le miró y vio, en sus ojos, amor. Tan sincero, tan tierno, tan... ¿Cómo es posible que no me haya fijado en ella antes? La pregunta pasó por su cabeza, pero no pudo decirla. Solo tuvo fuerzas para mirarle fijamente. El tiempo se les estaba acabando, el realzo negro del mundo de las sombras empezó a tomar la forma de corrientes que empezaron a arremolinarse alrededor de la pareja y cuando Ichigo estaba a punto de apartarla, ella, sintiéndolo, lo besó. Desde fuera parecía un puro suicidio, pero, cuando sus labios tocaron los de él, todo ese Reatsu dejó de moverse y se disolvió un segundo después. Lo mismo ocurrió con los otros dos. Y entonces, los poderes de Rukia salieron de su cuerpo y la rodearon, adoptando la forma de un pájaro azul, el color de su Reatsu. Este pájaro era enorme, un poco más grande que una bola de luz, pero en acciones se parecía a alguien pequeño, un gorrión, por ejemplo. Rodeó a Rukia, pero he aquí que extendió sus alas y rodeó a Ichigo con ellas. Algo irreal y completamente imposible sucedió cuando Ichigo comenzó a transformarse en un Shinigami. Su pelo empezó a adquirir un color rojizo, su uniforme empezó a cambiar a su color negro intenso original y su piel adquirió un tono saludable y vibrante. Lo mismo le ocurría a Ichigo, y a Zangetsu. Ichigo se puso blanco y sus ojos se volvieron como un blanco, blancos negros e iris dorados, lo que le complació indeciblemente, y así sonrió a diestro y siniestro. También Zangetsu estaba tomando una apariencia humana. Su pelo era más negro que el ala de un cuervo y sus ojos eran azules. Pero no se comportó como su compañero, solo sonrió levemente como siempre. En ese momento, los dos se separaron y se miraron a los ojos. En los ojos de Ichigo se podía ver la incomprensión mezclada con la felicidad, y en los de Rukia, la alegría universal mezclada con, al mismo tiempo, la felicidad. Te quiero. Fue lo primero que dijo Ichigo desde que volvió a ser un Shinigami. Rukia sonrió y respondió. Yo también te quiero. A lo que él sonrió amablemente, y dijo algo que Rukia ciertamente no había esperado. ¡Qué tontería! No se puede decir también, el amor de cada uno es diferente. A lo que ella contestó con seguridad y sin una sola duda. Bueno, tenemos amor en común, así que podemos. Se acercó más a él. Y con eso, no pude discutir. Y la abrazó por la espalda. Le gritó, y en ese momento una enorme cantidad de Reaku rojo y negro salió a borbotones, transformándose en un enorme dragón, con alas de color azul y rosa y blanco. Este dragón abrió sus alas y rodeó a todos con ellas. No solo Rukia o dos de su alma, sino todos ellos. Los rodearon, protegiéndolos. La pareja permaneció así durante unos minutos, sin que nadie les molestara, todos se limitaron a observar la maravillosa estampa de los amantes reunidos, que habían pasado por tantos problemas, solo para volver a encontrarse.
¿Y bien? El silencio fue roto por la voz de una Shinigami feliz, que se había arrancado del abrazo de su amante, y que ahora, muy probablemente, estaba a punto de llamar a casa. ¿Dónde está esta hendidura? Ante estas palabras Ichigo hizo una mueca y miró primero a Zangetsu como el más sensato y luego a Ichigo que no tardó en hacerlo. Y no podemos ir allí. Los 5 le miraron como si estuviera loco. ¿Por qué? La pregunta fue formulada por Ishida, que estaba claramente cansado del viaje y quería descansar rápidamente. Si eres tan inteligente, podrías descubrirlo, Kinky el despistado. Ichigo se puso de pie y, desafiante, esperó a que explotara, pero esto fue impedido por Zangetsu, quien decidió traducir las palabras de su amigo de la manera correcta. Si pisamos el suelo del mundo de las sombras sin protección, entonces, de nuevo, convertidos en una media sombra. Todo de forma local y discreta, pero eso no lo hace más fácil. Rukia volvió a mirar a Ichigo y este asintió. No sabía qué hacer. Ichigo, no puedes mantener esta protección hasta que lleguemos a Seireitei. Renji, como todos los demás, también quería salir de este horrible lugar. No. Solo con la concentración adecuada, que no habrá en el pasaje. No es que todos se sorprendieran, como dijo Ichigo, habían visto cosas más sorprendentes, pero se notó. Ya veo, ¿qué hacemos entonces? Rukia preguntó esto ya, dirigiéndose a Ichigo como, ahora el líder de pleno derecho del equipo de Kurosaki. Yo, vino una voz de Orihime, que había estado en silencio hasta entonces. Urara-san me dio 3 medallones más, para guardarlos por si acaso. Y entonces, casi todo el mundo lo consiguió. Maldito Urahara. Dijeron Ichigo y Renji al mismo tiempo, y estaban a punto de pelear cuando Rukia les dio a ambos una bofetada, que funcionó como un efecto aleccionador. Como siempre. Rukia gritó. Sí, tú, incluso a un pelo de la muerte, discutirás y lucharás. Eres insufrible. Gritó, pues sabía que todos serían protegidos por su único amigo común y, para algunos, su amante. Rukia, no grites. Renji comenzó a lamentarse, pero no surtió efecto en su amiga y después de volcar todo sobre su amante decidió tomar una salida tranquila. Cuando Renji salió corriendo para reunirse con el resto del equipo, todas las miradas se dirigieron a la primera víctima de la fila, pero esa víctima era la que ella amaba más que la vida. Ichigo la miró con una mirada tan cariñosa que le dieron ganas de matar a ese idiota y desaparecer, y luego abrazarlo, y así lo hizo. Apretada contra un pecho tan cálido y seguro, se sintió pequeña y, en extremo, indefensa. ¿Cómo puedes enfadarte con él? Solo me mira y mis manos empiezan a temblar y, de mis ojos, brotan lágrimas de felicidad que no puedo contener. Ichigo se abrazó a su espalda, acurrucándose en la negra cima de su cabeza e inhalando su, tan familiar, aroma. Como te he echado de menos. Ella dijo. Y te he echado de menos aún más. Le respondió. Y luego añadió con una voz mucho más animada. ¿No podemos salir de aquí ya? Ella lo miró con lágrimas en los ojos, y él le limpió una pequeña lágrima de la mejilla. Sí, exclamó y sonrió con alegría. Por supuesto. Ori me puede entregar los medallones a estos 3 mocosos. Inoue se levantó de inmediato y corrió a repartirlos, 2 los dio en sus manos y el tercero se lo arrebató Rukia. Oye. Eso es mío. Ichigo trató de poner cara de dolor, pero fracasó, pues en sus ojos no se veían destellos de felicidad, sino parpadeos de alegría, que hicieron que la chica se sintiera tan cálida que se quedó sin palabras, pero todo volvió, igual de rápido, como si recordara que solo sonreía por ella. ¿Me quieres? Le miró esperanzada, y su corazón se hundió. Bajó las manos con el medallón, y la multitud que se había agrupado detrás de ella guardó silencio y pareció contener la respiración. Amor. Solo una palabra. Y no tenía sentido decir algo como más que la vida o más que nadie en el mundo, estaba suficientemente claro, pues tantas veces había arriesgado su vida y, tantas veces la había dado por ella, por Rukia. Las lágrimas brotaron de sus ojos ante la mera mención de la palabra. Qué poco se necesitaba para ser feliz. Ella le había puesto su relicario y este brillaba en rojo al instante, mientras que el relicario de Rukia brillaba en azul. Como el fuego y el hielo, pensaron todos, pero a nadie le importó. Al fin y al cabo, aunque lo hicieran, lo que importaba era la felicidad, y sin duda la tenían. Ichigo se quitó el Reatsu, todos se sorprendieron mucho cuando el enorme dragón de 10 pisos de altura, en un segundo, se fundió con la sombra de su maestro. Cuando el dragón desapareció por completo, Ichigo, se estremeció ligeramente, pero fue retenido por alguien que, aunque para sí misma, juró que siempre estaría allí para apoyar y consolar si era necesario.
Allí, todo el mundo estaba preparado. Ichigo miró a todos a su alrededor, y por lo tanto miró a la pequeña criatura en sus brazos que amaba más que, sí más que nada y todo y pidió, a este mismo bulto de felicidad, su felicidad. ¿Nos vamos? Ella lo miró cansada, pero no menos feliz, y le respondió con una voz tranquila, pero tan querida. Vamos. Y la llevó a la hendidura, que estaba, exactamente, a su espalda. La cogió de la mano y tiró de ella, invitando a los demás a seguirla, y no hubo necesidad de pedírselo 2 veces. Y, de nuevo, el oscuro corredor del pasaje, pero, esta vez, no parecía tan oscuro, pues estaba iluminado, con su luz, por 2 corazones felices y enamorados.